Alemania, 5 de marzo de 1933. Las elecciones se están desarrollando en un clima de abiertas intimidaciones. El Partido Nacional Socialista, apoyado por el Partido Nacional Alemán, ha obtenido la mayoría absoluta. Adolf Hitler ha pedido rápido la concesión de pleno poder, lo que permitió al gobierno promulgar leyes sin tener que realizar el procedimiento constitucional. El 14 de julio se prohíben todos los partidos políticos. El nuevo modelo político se basa directamente en la relación existente entre el Führer y el pueblo. Se decía, Hitler es Alemania y Alemania es Hitler. El pueblo alemán se resume hoy en Adolf Hitler. El principio universal de la igualdad entre los hombres y de la paridad de los derechos y los deberes se sustituye por el bárbaro mito de la superioridad racial, basada en una burda concepción de la selección natural y de la élite. Alemania debe abrir todas sus fronteras para dominar Europa, escribió Hitler. Los pueblos del este y del oeste son inferiores, estériles y no tienen capacidad, igual que los pueblos esclavos. Sin embargo, los alemanes son la única raza creadora de la historia, la única raza que ha creado dominadores, la única estirpe dominante. Todas las corrientes humanísticas de la cultura alemana se han declarado debilidades extrañas a la raza. Tenemos que fundar el derecho germánico al antihumanismo. El 2 de agosto de 1934, cuando muere Hindenburg, Hitler acumula los poderes de presidente y canciller. Los soldados solo le juran fidelidad a él, y él es el único encargado de dictaminar leyes. La máxima nacionalsocialista de un único pueblo, un único movimiento, un único Führer, se había hecho realidad. La maquinaria del Estado totalitario alcanza la perfección dirigida por un jefe carismático, padre de las técnicas de propaganda y comunicación más modernas, la prensa, la radio y el cine, y gracias a la continua imposición del miedo policial. Fiel a sus propios proyectos agresivos y militares, Hitler acaba con las mediaciones llevadas a cabo en política por los gobiernos precedentes. Retira a sus representantes de la Sociedad de Naciones. Denuncia el Tratado de Versalles por las cláusulas que limitan con dureza las dimensiones del ejército y del armamento alemán. Reinstaura el servicio social obligatorio e inicia el rearme a gran escala. Estas decisiones suponen un aumento del gasto público y un fuerte avance para el sector industrial. Hitler no se preocupa ni lo más mínimo por la cobertura financiera de tales gastos y acepta el crecimiento del déficit. De hecho, sabe muy bien que las consecuencias de su economía creativa no se afrontarían con los medios técnicos de la ciencia económica, sino que se sufragarían con las ganancias de la guerra. Junto con la dictadura de partido único y la política militar y bélica, la tercera característica del nazismo es el antisemitismo y la pureza de la raza. Los judíos fueron los responsables de la muerte de Cristo hace 2000 años. Son los asesinos de Dios. Desacralizaron la hostia. Todo esto supuso un acto de preparación del pueblo para lo que les espera en un futuro. La persecución de los hebreos sirve como herramienta para los objetivos inmediatos del nazismo que gobernaba. Tienen un chivo expiatorio en el que concentrar la agresividad y el malestar de las masas, un grupo social sobre el cual descargar la responsabilidad de las dificultades económicas y el rencor popular, y sobre el cual podían ostentar la terrorífica omnipotencia del aparato represivo del régimen. La economía judía se considera responsable de la disolución de los ahorros de los padres de familia alemanes.
La persecución antisemita se inicia durante los días sucesivos a la toma del poder del Partido Nacional Socialista. Las tropas de las SA, que estaban de vacaciones, destrozaron los escaparates de los judíos. Con la ley del 7 de abril de 1933, se despidió a todos los funcionarios de origen hebreo, a los socialdemócratas y a los comunistas. Con la ley del 25 de abril se realizó la misma operación en la educación y el periodismo. Era indispensable poder demostrar con la documentación adecuada la descendencia aria en al menos 2 generaciones para desempeñar cualquier tipo de empleo público. No es idóneo para la vida social. Usted es una persona no deseada. Mientras, las personas deseadas marchaban todas al compás. En septiembre de 1935 se privó a los judíos de la nacionalidad alemana y por consiguiente de todos sus derechos políticos. Se prohibieron los matrimonios entre ciudadanos alemanes y judíos y se castigan con la reclusión las relaciones extraconyugales con los hebreos. El decreto del 6 de abril de 1938 obliga a todos los judíos a realizar un informe detallado de los bienes con un valor superior a los 5.000 marcos. En julio se prohíbe a los médicos hebreos que ejerciten su profesión. En septiembre les llega la hora a los abogados y en octubre se promulga una orden en la que dictaminan que se deberá apartar a los judíos de la economía. Tras la muerte de un diplomático alemán en París a manos de un estudiante judío, en la noche de 1938 se desencadena en toda Alemania una inmensa persecución. Aquella turbulenta noche se denominó Noche de los cristales rotos. La noche en la que la campaña contra los judíos se desarrolla por primera vez con tanta violencia. Se incendiaron las sinagogas de toda Alemania. Se arrestó a miles de personas que después se repartieron por los diferentes campos de concentración. Se dictaminó por decreto que los hebreos, víctimas de la violencia, debían compensar al Estado por los daños. En las entradas de las ciudades se leía en los carteles: prohibida la entrada a los judíos, o judíos fuera. Incluso se les prohibió la entrada en los parques. Con su exclusión en todos los aspectos de la vida civil se da un paso decisivo en el proceso de arianización de Alemania. Hitler anuncia la inminencia de una solución radical. En un principio se pensó en favorecer la emigración de los hebreos, poniéndoles en la difícil tesitura de elegir entre los trabajos forzados o el abandono del país. Evian, en el lago de Ginebra. Aquí se reunieron representantes de 32 países para realizar una conferencia sobre los refugiados. Nadie quería acoger a los judíos del Tercer Reich. El problema más importante de la actualidad es el racismo. 1938. La Italia de Mussolini, para complacer a Hitler, decide tomar parte activa en la Shoah. Con las nuevas leyes raciales, los judíos que habían sido privados de los derechos civiles ahora no son considerados personas. Se les capturaba y encerraba en las cárceles fascistas y eran llevados a los campos de concentración italianos, donde esperaban al tren que les transportaba a los campos nazis. En Alemania, el proyecto Eutanasia, que también se denominó T4, establece la eliminación de todos los enfermos físicos y mentales del Reich. Ellos fueron las primeras víctimas de una locura en que solo cabían los fuertes y los sanos. Este es el campo de concentración de Bosen. Aquí se utilizó por primera vez el óxido de carbono embotellado, un gas asesino.
El nazismo había conseguido transformar los campos de concentración, que inicialmente estaban destinados a la reeducación de los opositores al régimen, en verdaderos campos de exterminio.